Cuando empecé a trabajar en periodismo era el más pequeño de la redacción, pero lo que más recuerdo ahora son aquellas veces en las que tenía que ir a traer los boletines de prensa de los distintos grupos de la guerrilla de aquella época. Como no existían las redes sociales, menos internet, la entrega de esas partes de guerra eran físicos, a veces entregas clandestinas y por medio de boletines, dejados en distintos lugares como fueron iglesias, restaurantes e incluso en la misma oficina de Relaciones Públicas del Ejército y de la misma Policía Nacional. En ese tiempo, el año de 1978 para ser exactos, el teléfono de la redacción sonaba sobre todo en la tarde y generalmente la voz de una mujer que decía: acabamos de dejarles un comunicado en el santuario de la Virgen de Guadalupe, está pegado en la tercera banca a mano derecha, o bien debajo del vestido de la Virgen en otras iglesias. Corría, repito, el año de 1978, cuando la guerrilla guatemalteca mantenía una actividad constante en el perímetro urbano y cientos de jóvenes habían sido atraídos por la revolución armada. En la región, Cuba era el punto de referencia de los movimientos armados del continente. El Che era el ídolo, y en Nicaragua los sandinistas estaban a punto de derrocar al gobierno de Anastasio Somoza. En El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional buscaba tener territorios ocupados donde el ejército no podía desalojarlos. Y se hablaba con mucho temor del peligro comunista en Centroamérica. Ese año de 1978 nos trajo a Guatemala una de las noticias más terribles de esa época, cuando en la capital de Guyana, Johnstown, se produce uno de los suicidios masivos más terribles. Los seguidores de la secta del Templo del Pueblo, que lideraba el estadounidense Jim Jones, en un arrebato de locura, decide que todos los miembros de su iglesia tomen jugo de fruta mezclado con cianuro. Recuerdo las imágenes de las colas que hacían esas gentes para tomar el fatal brebaje. Esto se dio luego que un diputado y unos periodistas de Estados Unidos llegaran para investigar a la secta, los que fueron asesinados a tiros. El resultado fue de 913 personas muertas, entre ellos 276 niños. Jones, el líder, se metió un balazo en la cabeza. En Europa tampoco las cosas iban mejor ese año. Por ejemplo, en Italia, el presidente de la Democracia Cristiana y primer ministro, Aldo Moro, es secuestrado en la capital romana por un grupo llamado Brigada Rojas, que estaba en contra del acercamiento con los comunistas italianos. Luego de más de 2 meses de estar cautivo, finalmente su cadáver apareció dentro del baúl de un automóvil. En nuestro país se convocan elecciones generales, las cuales llevaron a la presidencia al general Romeo Lucas García y como vicepresidente al doctor Francisco Villagrán Kramer. Empezaba así una de las épocas más represivas en el país, que dejó miles de desaparecidos, asesinados y exiliados. Fue apoyado por los partidos Central Aranista Organizada, CAO, Partido Institucional Democrático, PID, y el Partido Revolucionario, PR. Pero no solo en Guatemala las noticias fluían sin cesar, no, nada que ver. Fuimos testigos de uno de los pontificados más breves en la historia de la Iglesia Católica, cuando el mundo se sorprende con la muerte, en circunstancias un poco extrañas, del Papa Juan Pablo I. Muere de un infarto de acuerdo a los informes oficiales del Vaticano y su mandato tan solo duró 33 días. Ese mismo año de 1978, los periodistas guatemaltecos y creo que una gran parte de la sociedad se sorprende con uno de los crímenes más brutales de la dictadura de Somoza en Nicaragua: el asesinato en Managua del periodista Pedro Joaquín Chamorro. Era el director y propietario de uno de los periódicos más importantes de Centroamérica, La Prensa. Fue asesinado por matones a sueldo del gobierno somocista. Chamorro fue asesinado el 10 de enero y en agosto de ese mismo año, un sandinista llamado Edén Pastora, más conocido como el Comandante Cero, estremece a la región centroamericana cuando ocupa el Palacio Nacional en Managua, donde retiene a 1000 rehenes durante 2 días. La guerra en Nicaragua entraba a un escenario que pronto permitiría derrocar a Somoza. Fue precisamente ese año del 78 cuando en Washington se firman los acuerdos de paz entre Israel y Egipto. Esto ocurrió bajo el mandato presidencial de Jimmy Carter. Egipto era gobernado por el presidente Anwar el-Sadat e Israel lo era por el primer ministro Menachem Begin.
Era el primer acuerdo de paz entre Israel y uno de sus vecinos árabes, quizás el más importante de la región. Estos acuerdos permitieron poner fin a 3 décadas de guerra entre Egipto e Israel. Esto permitió que a ambos líderes ese mismo año del 78 se les otorgara el Premio Nobel de la Paz. Guatemala fue escenario de una visita muy especial cuando en ese año llegó a Guatemala la Madre Teresa. Fue una visita de amor que hizo para conocer de cerca las obras que se realizaban a favor de los más desposeídos y necesitados. Fue una visita que permitió a quienes tuvieron la dicha de verla descubrir qué clase de persona era ella. Para mí el año de 1978 tiene un sabor especial. Argentina se corona por primera vez en su historia como campeón del mundo de fútbol al derrotar a la selección de Holanda. Recuerdo que en el periódico donde trabajaba era el único que iba en contra de la corriente, porque la gran mayoría moría por Brasil. Lo mejor fue cuando gané la quiniela, ya que fui el único que puso sus quetzalitos a favor del albiceleste. Otra de las grandes noticias que vino a revolucionar el mundo fue el primer nacimiento in vitro. En ese tiempo, el nacimiento de Louis Brown se consideró uno de los momentos más importantes del siglo XX. Se trataba de la técnica de fecundación in vitro. Después de ello, se afirma que poco más de 5 millones de personas en todo el mundo llevaron la alegría a padres que hasta ese momento no podían concebir. A beneficio de la Asociación de Locutores de Guatemala, llega a Guatemala Chespirito con todo su gran elenco, el cual consistía en La Chilindrina, El Chavo del Ocho y Kiko. El Estadio del Ejército fue la sede de este evento artístico donde Chespirito fue la alegría de chicos y grandes. Su show en televisión los convirtió en los artistas mexicanos más conocidos en esos años. En el 78 el mundo se queda sin respuestas ante la muerte extraña de cientos de personas afectadas por una extraña enfermedad que la medicina no encontraba respuestas a su combate. Morían así las primeras víctimas de VIH en el mundo. Un mal que terminó por extenderse y que luego se determinó que se trataba del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. En el 78 se produjo una de las crisis más complicadas en el área de la salud en Guatemala cuando se improvisó el Hospital General San Juan de Dios en el Parque de la Industria, ya que el antiguo edificio fue destruido por el terremoto del 76. Falta de medicamentos, mala atención y filtraciones de agua se denunciaron en esa época. En España se aprueba la primera constitución a través de un referéndum entre la mayoría de fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Llegaba así la nueva era luego de la dictadura de Francisco Franco, que gobernó con mano dura ese país europeo que buscaba en ese año empezar a andar el camino hacia la democracia y el desarrollo de su población. Ese año también se produce una de las masacres más terribles en Guatemala, la de Panzós, una comunidad de Alta Verapaz de indígenas mayas quechís que salió a protestar y no se le ocurrió nada más al jefe militar de la zona que ordenar a sus hombres disparar a mansalva en contra de hombres, mujeres y niños. El mundo condenó aquel hecho que el gobierno trató de tapar con diversas versiones que no pudieron quitar esa mancha sobre el gobierno del general Shell Eugenio Laungerus García. Esto es parte de lo que recuerdo haber sido testigo en esos casos en presencia y en otros a través de la lectura de las noticias más destacadas e importantes que ese año de 1978 se dieron en Guatemala y el mundo. Hoy es historia, pero en su momento dejaron una huella profunda en la conciencia de quienes vivieron esa época tan dura, difícil y complicada.